Las enzimas, como ustedes las ven, son catalizadores biológicos, por lo tanto son las que hacen el trabajo que el núcleo no puede hacer desde adentro. Entonces, el ADN controla todo, pero no puede salir a controlar todo afuera. Y por lo tanto se vale de las enzimas para regular tanto los procesos anabólicos como los catabólicos. No se olviden que los procesos anabólicos son los de síntesis y son endergónicos, requieren de energía. Síntesis proteica, síntesis de ADN, síntesis de ARN, síntesis de lípidos, síntesis de carbohidratos, todo lo que ustedes conocen de síntesis. Al otro lado, en el catabolismo tengo los procesos de degradación y son exergónicos, liberan energía o van a la ruta de la energía. El metabolismo entonces incluye esto. Y si yo tengo un buen metabolismo, tengo que tener un equilibrio entre el anabolismo y el catabolismo, de manera que yo mantenga mi peso corporal y no sea complicado y no vaya a acentuar el anabolismo y empiece a engordar, o el catabolismo y adelgazo de una manera abrupta. Pero, ¿qué son las enzimas? Desde el punto de vista químico son proteínas, ¿cierto? Proteínas específicas. ¿Y qué es lo que hacen? Los procesos a veces necesitan de ciertas condiciones que son muy exigentes. En el caso de los reactantes, para pasar al producto, tienen que llegar a un estado de complejo activado, o sea, un estado de alta energía. Y para llegar a ese estado tienen que necesitar lo que se llama la energía de activación, que va desde aquí hasta el cerro, hasta la punta del cerro. Las enzimas, lo que hacen, sobre todo las enzimas positivas, lo que hacen es bajar este requerimiento energético, disminuyen la energía de activación, haciendo que el producto se forme más rápido. Tenemos el caso de las enzimas digestivas. Yo para poder romper proteínas, romper grasa y romper carbohidratos necesitaría temperaturas del orden de los 100 grados Celsius o más. De hecho, ni siquiera con eso lo logro. Porque si ustedes quisieran comer aminoácidos y ponen una carne a cocer, a hervir toda la mañana, van a seguir teniendo proteínas con estructuras primarias, pero no van a ser capaces el calor de romper los enlaces peptídicos. En cambio, si yo a 36,5 grados Celsius me como un pedazo de carne previamente cocida para romper la estructura terciaria, secundaria, más o menos por ahí, ¿ya? Cuando yo me como esa carne, las enzimas del tubo digestivo a 36,5 grados van a ser capaces de cortar el enlace peptídico, sin problema. Entonces van a requerir muy poca energía para que las proteínas pasen a peptona. Y el rol de la enzima es disminuir la energía de activación de una reacción haciendo que ésta sea más rápida. Son muy específicas, ¿sí? Pero la función es la que yo quería que ustedes marcaran. Bajar la energía de activación para que la reacción ocurra de forma más rápida. Las enzimas son proteínas y como toda proteína son específicas. Eso significa que si yo quiero degradar el almidón me sirve la amilasa salival, pero no me sirve la pepsina ni la tripsina ni nada. O sea, cada enzima cataliza un solo proceso, un tipo de proceso. Lo otro, las enzimas, ¿qué hacen? Catalizan. ¿Qué significa eso? Que convierten una sustancia en otra, pero no forman parte del producto. Al no formar parte del producto, ellas pueden volver a actuar sobre otro sustrato y así van ocupándose muchas veces, como todo catalizador. Y no se meten en el equilibrio químico, no lo desplazan ni a los productos ni a los reactantes, solamente afectan la velocidad, hacen que sea más rápido. Actúan en baja dosis, además de ser específicas, pero las enzimas son delicadas y tienen ciertas condiciones para actuar, que las que vamos a ver ahora. Esto no es tan trascendente, pero lo voy a recordar igual. Hay aminoácidos de distintos tipos dentro de una enzima. Hay unos que si están o no están da lo mismo, son los no esenciales. Hay otros que forman el esqueleto, la estructura, la forma, esos son los estructurales o esenciales. Hay otros que permiten que el sustrato se una a la enzima o la enzima al sustrato,
Y por fin, los catalíticos, que son los que o unen o rompen. Pueden hacer las dos cosas, ¿cierto? Hay enzimas que unen, como la peptidil, la ARN polimerasa, por ejemplo, la peptidiltransferasa une, y hay otras que rompen, como son la pepsina, la tripsina, la milasa salival, la milasa pancreática, la erepsina y todas las que ustedes conocen del tubo digestivo. Ahí tenemos los tipos de aminoácidos de una enzima. Pero como les contaba, son delicadas las enzimas y tienen ciertas condiciones. Por ejemplo, uno dice, más temperatura, ¿sube la actividad enzimática? No, yo digo, sí sube. Tengan cuidado, no es indefinido, porque llega un momento en que en vez de seguir subiendo, se va abajo y desaparece. O sea, no actúa más. pH, ¿le servirá cualquier pH? Yo digo, no, el pH de la enzima es 7 y se acabó. Y no, algunas tienen 7, otras actúan mejor, su óptimo es ácido, 2, ¿no? Como la pepsina. Y en otras el pH tiene que ser básico, entre 8 y 9, como son las enzimas del intestino delgado. Entonces, ¿qué es importante? Temperatura es un factor que influye, el pH también influye, y la concentración de sustrato. Y lo otro que falta más abajo, que lo voy a agregar después, es las sustancias químicas que pueden estar influyendo. Algún producto, algún pesticida u otra sustancia tóxica, sales de mercurio, sales de plomo, podrían estar dañando la actividad enzimática también. Así que no hay que dejarlas de lado. Bueno, acá tenemos cada una de ellas así expresada. Pero antes de esto, está aquí la temperatura, ¿se fijan? Las enzimas tienen dos propiedades siempre. Una es la especificidad y la otra es la desnaturalización que experimenta. Aquí vamos a hablar del mecanismo, del modelo que explica cómo actúa la enzima. Este modelo se llama encaje inducido, que ha sido reemplazado por el de llave cerradura que era antiguo. La enzima se va a unir al sustrato, así se va a acomodar y va a formar el complejo enzima-sustrato. Pero como yo dije que la enzima no forma parte del producto, lo que hace la enzima es cataliza la ruptura del sustrato y lo convierte en productos, ¿no? A 0-10 grados está súper bien y actúa en perfectas condiciones. Esto es un experimento. Ojalá si fuera en mi cuerpo sería 36 grados ideal, ¿ya? Y en el gráfico yo veo que la actividad enzimática, cuando la temperatura es baja, nos damos cuenta de que los procesos son lentos. Y yo explicaba ahí en la clase que les mandé, que cuando uno mira los árboles en otoño y más bien en invierno, y el pasto, ve que siempre está igual, que los árboles no tiran ramas, no tienen hojas, los han podado todo o se les han caído por otoño, y el pasto no crece en semanas y semanas. Yo digo que la temperatura está muy baja, por lo tanto la actividad enzimática es baja. Pero llega la primavera y ¿qué pasa? La actividad enzimática es tremenda y los procesos ocurren en un pequeño tiempo. Yo tenía que afuera en mi casa un árbol que yo podé. Mi señora me dijo, ese árbol está seco. Y digo, no, espera, paciencia. Todavía no llega su proceso de crecimiento, formación de tallo y hoja. Hoy día tapa casi toda la casa. O sea que en un mes el crecimiento fue muy, muy acelerado. Y han pasado 2 meses más o menos y está frondoso. No tiene, le falta espacio para hoja. Quedó acá, ¿ven? Estaba en el pic. 34 grados, 30 para las plantas más o menos. ¿Ya? En el caso de nosotros estamos por aquí en 36,5. Pero ¿qué pasa si yo le coloco a ese árbol una estufa o algo que genere calor y las temperaturas llegan a los 40 grados en las plantas? Vamos a tener que, la planta va a morir y la actividad enzimática cesa. Y a los 60 grados, nosotros ya no hay posibilidad de que exista una enzima viva, ¿ya? O actuando. Por eso siempre yo uso el tema de la fiebre. Si yo tuviera leucemia o estuviera en el estado de SIDA, ¿se acuerdan ustedes? Las prostaglandinas estarían arriba. ¿Y estarían qué? Manteniendo activo al hipotálamo. Y el hipotálamo hace rato ya había cambiado el termostato hipotalámico, ¿ya? Por las prostaglandinas a 40 grados.
pero eso debe ser momentáneo. Pero si yo tengo el virus y no me deja el virus al revés, empieza a multiplicarse por una cantidad de 10 millones diarios, VIH, las prostaglandinas no van a dejar de producirse y el hipotálamo no va a bajar la temperatura. Ese estado febril tan prolongado va a generar un deterioro de la actividad enzimática y por lo tanto de todos mis procesos metabólicos, lo que me va a llevar a una falla multisistémica y voy a morir con la fiebre al tope. Entonces ahí vemos cuán terrible es la fiebre prolongada. Por eso nos dice, la fiebre tiene que ser un tiempo específico, pero si ya se proyecta más allá de, o sube más, incluso podemos alterar nuestro sistema nervioso. Empezamos con convulsiones, pérdidas de conciencia, producto de esta alta temperatura. Esta hay que bajar como sea el estado febril. Acá tenemos de nuevo enzima sustrato, pero aquí pasó algo. A la temperatura que yo puse la enzima, que fue entre 40 y 60, esta enzima se desnaturalizó y perdió la forma. O sea, y por lo tanto no se puede anclar al sustrato con el encaje inducido y por ende no puede trabajar. Está vetada y el sustrato queda tal cual como estaba. O sea, la actividad enzimática se destruyó. No hay enzima. Bueno, esa es temperatura. ¿Qué pasa con pH? No todas las enzimas tienen pH óptimo igual a otras. El mejor ejemplo es tomar la amilasa salival, y se pone a destruir el almidón y lo convierte en maltosa, pero yo me traigo ese bolo, y el bolo baja por el esófago, y cuando llega al estómago, la amilasa salival se encuentra con que le han cambiado el pH. Se lo han llevado a 2, de 7,4 a 2. Esa enzima se desnaturaliza. Y por lo tanto el estómago la toma como una proteína de la comida y la destruye. Así que la podemos reutilizar, no como proteína, pero los aminoácidos de ella los puedo reutilizar en otras proteínas. La pepsina, ustedes ven en el estómago, perfecto, tiene su pH óptimo a 2, pero la pepsina se va metida también con el contenido del estómago al duodeno, cuando se produce el vaciamiento gástrico. Y la pepsina cuando llega al duodeno de pH 8 o 9 va a morir, o sea, se va a desnaturalizar y se va a degradar como si fuera cualquier proteína. Las enzimas del intestino delgado van a actuar a pH 9, 8, 9 y van a hacer su trabajo. Porque no va para atrás el proceso digestivo, va para adelante. ¿Sí? No hay problema. La concentración de sustrato. Si yo le pongo mucho sustrato, va a llegar un momento en que toda la enzima se va a unir al sustrato que hay. Y el resto del sustrato va a quedar esperando. Por eso esta curva no es indefinida. Vamos subiendo, sube el sustrato, sube la actividad enzimática, pero llega un momento en que se satura. Ya no hay más enzima para más sustrato. Se genera un estado de meseta, de estabilidad en cuanto a la actividad enzimática. Y este tema de las enzimas, que no siempre son, las enzimas no siempre son como uno piensa. Hay unas que son pura proteína y otras que son pura proteína, pero además cuando actúan necesitan que alguien les ayude. Ese tipo de la euenzima, yo le puse, son las normales, solamente tienen un contenido proteico. Las holoenzimas tienen un componente proteico, que es la apoenzima, pero al lado necesitan un cofactor enzimático, que yo lo llamo como un ayudante. Si no está, yo no trabajo. Si no tengo ayudante, no trabajo. Y esas son las holoenzimas. Los cofactores enzimáticos pueden ser orgánicos o inorgánicos. Nosotros cuando vemos respiración celular vemos las coenzimas, el FAD y el NAD. Ellas actúan con enzimas. Siempre los nombramos a ellos, pero detrás de ellos está una enzima, una proteína que está trabajando. ¿Ya? El NAD viene de una vitamina que es el ácido nicotínico y el FAD de la riboflavina. Entonces, son ayudantes. Por eso es tan bueno el consumo de vitaminas del grupo B, porque son los ayudantes de algunas enzimas, y el NAD y el FAD en nosotros está metido en la respiración celular. Ciclo de Krebs, glucólisis y cadena respiratoria.
Y el resultado de todo eso es ATP, energía para poder sustentar todos mis procesos metabólicos, anabólicos principalmente. Bueno, ahí tenemos entonces una historia de las enzimas. Veamos algunos ejemplos de esto de las holoenzimas. Puedo decirles yo que cuando yo genero una contracción muscular, viene un potencial de acción, un potencial, ¿cierto?, de acción que baja por las vías piramidales, ¿se acuerdan? Y termina en neuronas motoras, que están asociadas con el músculo. Ahí hay una sinapsis, y se produce un potencial de placa motora. Cuando las señales pasan por la membrana del sarcolema, membrana del músculo, el retículo sarcoplásmico, que es el retículo endoplásmico liso, libera calcio, que lo tenía guardado, y ese calcio hace que esta enzima, la ATPasa, pueda actuar y rompa el ATP. Y si rompe el ATP, lo que produce es energía para que se produzca la contracción muscular, para que las fibras de actina y miosina se enganchen, se mezclen, se acorten. Los dos dedos gordos míos son el sarcómero, todos los sarcómeros se acorten y el músculo se contrae. Ahí hay un ejemplo importante de un cofactor enzimático como el calcio. El otro ejemplo, que no sé si se lo di la semana pasada, es el de la coagulación sanguínea, donde hay una enzima que se llama la tromboquinasa o la tromboplastina, que si no hay calcio no actúa. Y yo digo, perfecto, yo no necesito que la sangre coagule porque la quiero transportar y hacer una transfusión. Así que lo que hago, retiro el calcio con un citrato o oxalato que lo precipita, me quedo con sangre sin calcio en una bolsa. Y con esa yo voy a un banco de sangre a hacer los análisis y después la dejo para transfundirla a alguna persona que la necesite. Entonces, en el cuerpo no es problema el calcio. Siempre va a haber calcio, a no ser que falle el aparato hormona. Pero estando el aparato hormona se va a encargar de regular los niveles de calcio en la sangre, la calcemia. Así que yo no me preocupo. Las enzimas, esto no es tan importante. Hay de todo tipo. Hay, por ejemplo, enzimas que están involucradas en procesos redox, en procesos de oxidación. Y así hay varios tipos. El único ejemplo que les podría dar, que a lo mejor se los voy a repetir en orgánica, es las enzimas que oxidan el alcohol. Yo tengo el hígado preparado para descomponer el alcohol que pueda tomar, porque tengo dos enzimas que son, primero, la deshidrogenasa láctica que convierte el etanol en etanal, que es un aldehído tóxico. Y después tengo el aldehído deshidrogenasa que convierte este tóxico, que es etanal, en ácido etanoico. Y por un proceso de oxidación. Entonces las enzimas están en proceso de oxidación, de reducción, y de acuerdo a eso voy conociéndolas. Se los dejo para que exploren un poquito. Y acá, por ejemplo, en la glucólisis puedo hacer las transferencias de átomos, de fosfato en este caso. Las hidrolasas que van a romper, por ejemplo, ¿se acuerdan de esto? Una vez que el neurotransmisor llamado acetilcolina actúa sobre los receptores postsinápticos, alguien los tiene que destruir. Y ahí estaba la colinesterasa. Y es una hidrolasa, porque introducen el enlace agua, una síntesis, una hidrólisis en el fondo, contrario a síntesis, y colina y acetato se forman de esa manera. Luego se deshidratan en el fondo por síntesis y vuelven a formar acetilcolina, y ahí está la colinetransferasa haciendo el papel inverso a una hidrolasa. Las liasas son las que unen. Las isomerasas, las que convierten una molécula en otras teniendo la misma fórmula global o empírica. Un gliceraldehído lo convierte en una dihidroxicetona. Y en la fotosíntesis, en el ciclo de Calvin, convierte en un ácido carboxílico en aldehído.
ligasa une, y sigamos hablando un poco del control enzimático. Vamos a ver lo que nosotros llamamos la regulación alostérica. Estos dibujos los construí justamente tratando de enseñar, de visualizar este proceso. Esto que yo tengo acá es una enzima que se va a unir a un sustrato por el encaje inducido y va a establecer una relación enzima-sustrato y va a producir como resultado final dos productos que son los que están allá. A la enzima no le pasa nada, ¿se fijan? Y vuelve a catalizar a otro sustrato. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, pusiera un inhibidor por competencia, ¿ya? Una sustancia que es igual al sustrato y que le gana al sustrato y se pega acá antes? Y en ese caso, el sustrato no podría entrar porque alguien está ocupando el espacio. Como si yo tuviera un estacionamiento y veo de repente hay un auto en mi estacionamiento, pasa muchas veces, y digo, ¿qué hace aquí si esto es mío? Bueno, el sustrato no podría entrar porque hay alguien que está compitiendo por el lugar. Sin embargo, se ha descubierto que hay otra forma de bloquear a la enzima o ayudarla. Se llama inhibición alostérica o estimulación o excitación alostérica. Depende si bloquea o permite que se unan mejor. Yo quiero mostrar aquí el inhibidor alostérico. ¿Qué significa eso? Que una sustancia que se pega en otro lugar que no es el sitio activo de la enzima y que lo deforma. Si era así, lo achica. Cuando el sustrato quiere entrar no puede, porque el espacio está alterado. ¿Bien? Como que me dicen achicado el garaje y el auto no cabe. Ahí, eso pasó. La enzima es la misma, pero este inhibidor alostérico, que actúa desde otro sitio, ha alterado la forma del sitio activo y el sustrato no calza. Y por lo tanto no hay reacción. Y a eso lo llamamos nosotros una inhibición alostérica, ya que la palabra alostérico significa otro lugar. Acá tenemos una animación donde aquí explico, a través del dibujo, cómo es la inhibición competitiva. Mire, el inhibidor ocupó el espacio, no deja que entre el sustrato. ¿Ya? El sustrato entró primero, le ganó, el inhibidor no actúa. Es competencia en el fondo. Eso puede generar entonces que la reacción se ralentice, sea más lenta porque hay una sustancia que está bloqueando. Podría suceder que haya un inhibidor permanente que se una y no lo deje, no salga. Y la enzima queda inutilizada. Podría suceder con venenos o bien con tóxicos basados en plomo, mercurio u otras sustancias. Al otro lado, estoy mostrando que no hay competidor. El sustrato es uno solo, pero hay un inhibidor alostérico, ese morado que está allá, que está influyendo desde otro sitio para modificar el sitio. Para que el sustrato, miren, no se pueda enganchar acá, miren. Acá lo vamos a ver, ahí vamos a modificar, ahí estoy modificando, y el sustrato no es capaz de entrar, ¿ves? No, rebota, porque se achicó el espacio. Entonces, hay dos formas de inhibir a la actividad enzimática. Una por competición y la otra con un inhibidor alostérico. Aquí tenemos un activador alostérico. Este es bueno porque ¿qué hace? Hace que el sitio activo se acomode al sustrato y calce perfecto. ¿Eh? El otro no, el otro lo bloquea para que el sustrato no entre. ¿Qué pasa en algunos casos con la actividad enzimática? Hay enzimas que no se pueden producir en forma activa, sino que lo tienen que hacer como zimógenos o proenzima. ¿Por qué razón? Porque si yo los genero la enzima y ese destruye proteínas, puede que destruya las proteínas de la membrana que envuelve la vesícula y destruye la vesícula y se produzca una autólisis, o sea, una autodestrucción de las células producto de que están activas donde no deben estar activas. Acá tenemos el mejor ejemplo que yo puedo ir dibujando para poder interpretar esto. Tuve mucho tiempo a principios de año, por eso me dedicaba a hacer todo esto.
Ahora, nada, lo uso nomás. Miren acá, en el estómago hay un componente enzimático que se llama pepsinógeno. Se produjo en el ribosoma, pasó al retículo endoplasmico rugoso, al Golgi, y el Golgi lo tiró con una vesícula de secreción, siempre como pepsinógeno. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando se tira al lumen del estómago. Como el estómago está protegido por la mucina, no hay problema. Ahí el pepsinógeno, por acción del ácido clorhídrico, se convierte en pepsina y empieza a actuar sobre las proteínas que hemos consumido, convirtiéndolas en peptonas, proteínas más pequeñas. ¿Con qué me aseguro con eso? Que la pepsina no autodestruya o destruya las células que la están formando. Cuando entonces una enzima está en estado decimógeno o proenzima, necesitamos a alguien que la transforme en enzima activa. Lo otro, los lisosomas contienen enzimas adentro, enzimas inactivas, pero cuando se une al lisosoma secundario o endosoma o fagosoma, ahí una corriente protónica, una corriente de iones hidrógeno, entran al lisosoma secundario y las enzimas se activan en ese momento. Pero antes no. También para no que destruyan al propio lisosoma. También tenemos en el intestino delgado una enzima que produce el jugo pancreático. Imagínense que el páncreas, incluso está dicho que si esa enzima, que es el tripsinógeno, se activa antes de llegar al duodeno, podría generar una pancreatitis crónica. El tripsinógeno, que degrada a las peptonas y las convierte en polipéptidos, tiene que llegar al intestino delgado y ahí, por acción de la enteroquinasa, otro activador, se va a convertir en tripsina y ahí va a actuar sobre las peptonas y las va a convertir en polipéptidos. Entonces hay enzimas que son muy peligrosas y por lo tanto hay que fabricarlas en el estado decimógeno o proenzima. Este es el ejemplo que les estaba contando yo. Aquí tenemos abierto el fagosoma. Aquí hay unas bacterias que son Streptococcus y hay unas enzimas que van a destruirlo. Para que esas enzimas logren actuar y se activen, necesito una corriente protónica, que son iones hidrógenos que empiezan a entrar al lisosoma, activando a las enzimas, produciendo la lisis de las bacterias. Este se quedó atrás, ¿cierto? ¿Te acuerdas que íbamos a hablar de la coagulación, pero en otro contexto? Hablábamos de las enzimas que requieren de un cofactor enzimático para actuar, que son las holoenzimas, y si no, no actúan. Y aquí estaba el ejemplo. Con esta polera veo cómo pasa la sangre por dentro del cuerpo. Hemos dado, miren, el término al tema de las enzimas. Hemos marcado los tópicos más relevantes de ellas.